Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Hoy estamos estrenando este nuevo estudio para todos ustedes. Muy bien, vamos a dar inicio al resumen del discurso. Hoy tendremos con nosotros y analizaremos el discurso del elder Ulises Suárez del Quórum de los 12 Apóstoles. ¿Sí? Ahora vamos a ver el título. El título que nos ofrece el elder Ulises Suárez es Hermanos y Hermanas en Cristo. Es un maravilloso discurso para poder analizarlo con todos ustedes. Muy bien. ¿Quién es el elder Suárez? El elder Ulises Suárez fue sostenido como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles el 31 de marzo del 2018. Nacido en Sao Paulo, Brasil, es el primer y único apóstol de Sudamérica en servir en el Quórum. Tanto el elder Suárez como su esposa, la hermana Rosana Fernández Suárez, sirvieron en la misión Brasil-Río de Janeiro. Comenzaron a salir después de sus misiones cuando se encontraron en un baile de estaca. Ellos tienen 3 hijos. Muy bien. El elder Suárez era un contador y auditor de corporaciones multinacionales en Brasil. Y más tarde, director de asuntos temporales en la oficina del área de la iglesia en Sao Paulo, Brasil. ¿Qué nos enseñó el elder Suárez? Veamos lo que nos enseñó el elder Suárez. Vamos a ir a la página de la iglesia, ¿sí? Y vamos a comenzar a leer, ¿sí? el mensaje que nos tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? El título es Hermanos y Hermanas en Cristo. ¿Sí? Él inició diciendo lo siguiente: mis queridos amigos, hoy hemos tenido sesiones de conferencias magníficas. Todos hemos sentido el Espíritu del Señor y su amor mediante los maravillosos mensajes que han dado nuestros líderes. Me siento privilegiado de dirigirme a ustedes esta noche como el último discursante de esta sección. Ruego que el Espíritu del Señor siga con nosotros al regocijarnos juntos como verdaderos hermanos y hermanas en Cristo. Ruego también que podamos regocijarnos en este tiempo de análisis del discurso del elder Suárez. El elder Suárez dijo lo siguiente, mencionando al presidente Russell M. Nelson. Él dijo: nuestro querido profeta Russell M. Nelson declaró: hago un llamado a nuestros miembros de todas partes para que pongan el ejemplo de abandonar las actitudes y acciones de prejuicio. Les ruego que promuevan el respeto hacia todos los hijos de Dios. El tema central de su discurso es la declaración del presidente Russell M. Nelson, de recordarnos la declaración que nos dio el profeta. Y por sí una declaración dada en una conferencia general es como un mandamiento para nosotros. Entonces, nos hace un llamado a todos los miembros de la iglesia para abandonar ciertas actitudes, acciones de prejuicio para nosotros y para los demás. Y nos ruega, el amado profeta nos ruega que debemos promover el respeto hacia todos los hijos de Dios, hacia todos los hijos e hijas de Dios. Si el profeta nos está rogando esto, tenemos un deber para con Dios. Es que el Señor le está ordenando que nos diga esas cosas. Él continúa diciendo: como iglesia mundial y en constante crecimiento,
El seguir esta invitación de nuestro profeta es un requisito vital para edificar el reino del Salvador en toda la nación del mundo. Debemos ser una ciudad santa de santos, una nación, los puros de corazón, para poder recepcionar a todos los hijos de Dios. Están empezando a venir muchos que estaban en las tinieblas. Por favor, no seamos entonces estorbo para los nuevitos, para los nuevos conversos. Comencemos a mejorar nosotros mismos, los que ya tenemos tiempo. Cambiemos algunas actitudes poco sanas. El líder Suárez continúa diciéndonos y recordándonos: el Evangelio de Jesucristo enseña que todos somos hijos e hijas espirituales engendrados por padres celestiales que de verdad nos aman, y que vivimos como familia en la presencia de Dios antes de nacer en esta tierra. Todos los hijos de Dios que viven aquí en la tierra son hijos e hijas de Dios. Hemos vivido con ellos. Nuestros hermanos de todos los países del mundo, de todos los credos, de todos los colores y razas y hablas e idiomas, son nuestros hermanos. Hemos vivido. Hemos triunfado sobre Satanás. Satanás fue arrojado junto con los que se rebelaron contra Dios allá en la mansión de nuestro Padre Celestial. Pero nosotros logramos el triunfo. A nosotros no nos arrojaron. Nos mantenimos firmes en la fe en Jesucristo y obedientes al Padre Celestial y a sus mandamientos. Hemos venido acá a la tierra a ser probados para ver si continúa nuestra fe y nuestro amor por nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. Todos somos hermanos. Continúa diciéndonos: por lo tanto somos iguales ante Él, porque de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres y las mujeres. Por lo tanto, todos tenemos una naturaleza, un legado y un potencial divinos, porque hay un Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y por todos y en todos nosotros. Tenemos un potencial y un legado divino, herencia de nuestro Padre Celestial. No hay sangre azul aquí. Todos somos iguales ante el Señor. Es por eso que en el Santo Templo, cuando ingresamos al Santo Templo, todos visten de blanco. Pobre, rico, de todas las razas, vestimos de blanco. Posiblemente a nuestro costado puede estar un multimillonario o un doctor con muchas especialidades, un científico. Y puede ser que uno no lo tenga, o tenga estudios básicos, o no lo tenga los estudios. Para Dios todos somos iguales. Él no distingue. Él ama. Él nos ama. Así como nosotros los padres no distinguimos entre todos nuestros hijos. Aunque hay algunos padres que distinguen. Deben arrepentirse, porque tendrán que compadecer ante Dios. Todos somos hijos e hijas de Dios y tenemos un potencial divino de serlo y de regresar a vivir con nuestro Padre Celestial. Todos necesitamos la oportunidad y debemos amarnos unos a los otros y ayudarnos para poder regresar a vivir con nuestro Padre Celestial. Continúa diciendo: como discípulos de Cristo se nos invita a aumentar la fe en la hermandad con nuestros hermanos y hermanas espirituales y el amor por ellos, al entrelazar sinceramente nuestros corazones con unidad y amor, sin importar nuestras diferencias, y así aumentar nuestra capacidad de fomentar respeto por la dignidad de todos los hijos e hijas de Dios.
Y nos hace una pregunta. ¿No fue esa exactamente la condición en la que el pueblo de Nefi vivió por casi 2 siglos después de que Cristo lo ministrara? Ellos fueron uno en Cristo. Y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. No había lamanitas ni ninguna especie de hitas, sino que eran uno, hijos e hijas de Cristo y herederos del reino de Dios. Todos eran uno. Y cuán bendecidos fueron. Cuán bendecidos también nosotros podemos ser. Si nos comportamos y tomamos las mismas actitudes que el pueblo bendito de Nefi. El presidente Nelson recalcó la importancia de difundir la dignidad y el respeto por nuestros semejantes cuando declaró. Veamos la declaración y prestemos atención. El Creador de todos nosotros hace un llamado a cada uno de nosotros a abandonar las actitudes de prejuicio contra cualquier grupo de los hijos de Dios. Cualquiera de nosotros que tenga prejuicios hacia otra raza debe arrepentirse. Corresponde a cada uno de nosotros hacer todo lo que podamos en nuestra esfera de influencia para preservar la dignidad y el respeto que cada hijo e hija de Dios merece. En realidad, la dignidad humana presupone el respeto por nuestras diferencias. Continuar diciéndonos. Considerando los lazos sagrados que nos unen a Dios como sus hijos e hijas, esta guía profética dada por el presidente Nelson es sin duda un paso fundamental para construir puentes de comprensión en lugar de crear muros de prejuicio y segregación entre nosotros. Sin embargo, como advirtió Pablo a los Efesios, debemos reconocer que para lograr ese propósito se requerirá hacer esfuerzos personales y colectivos para actuar con humildad, mansedumbre y paciencia hacia los demás. Que tengamos respeto por todos los hijos e hijas de Dios. Viene a mi mente un acontecimiento que sucedió hace muchos años. En una estaca que no quiero mencionar, en cierta oportunidad, esta era una estaca donde la mayoría de gente era pudiente. Pero entre ellos también fueron hermanos, vivieron algo alejaditos de ellos. Estaba dividida entre urbanización y un pueblo o 2 pueblos jóvenes. Pero la mayor cantidad de miembros eran de la urbanización. Era de gente adinerada, bien acomodada, con lujosos autos, bien vestidos. Y de pronto, uno de los siervos humildes fue llamado como obispo. Mucha gente se maravilló y le dieron la bienvenida. Pero una familia no lo hizo. Comenzó a murmurar, ¿por qué? Y comencé a murmurar, ¿por qué? Dijo, mientras esté ese obispo, que nada sabe, y lo despreció por su color, por su raza y por su condición humilde. Mientras esté ese obispo, no voy a regresar a esa capilla. Así es que jaló a su esposa y se fueron a otro barrio de la misma estaca. Y no regresó a ese barrio. Ese nuestro humilde obispo cumplió. Fue una bendición para todos los miembros. La iglesia creció grandemente allí. Y Dios los bendijo luego. Y ahora está en los Estados Unidos de Norteamérica, en Utah. El Señor le bendijo grandemente a él y a su familia.
aquella familia, aquel hermano, sobre todo el hermano, porque la hermana estaba muy avergonzada de la actitud de su esposo y pedía perdón a ella donde estaba, pero tenía que seguir a su esposo. Y así lo hizo. Actitudes como estos, imagino que hay en muchos lugares. Por favor, escuchemos la voz del profeta. Actitudes que son malas, que vienen del enemigo, debemos quitarlos de nuestra mente y nuestro corazón. Debemos desterrarlos, sepultarlos bajo tierra, como lo hicieron los lamanitas convertidos al Señor, que enterraron en las profundidades de la tierra sus armas, para nunca más volver a tomarlas. Así debemos de hacerlo. Continúa diciendo el elder Ulises. Hay una historia de un rabino judío que disfrutaba del amanecer con dos amigos a quienes les preguntó: ¿cómo saben cuando ha terminado la noche y comenzado un nuevo día? Uno de ellos respondió: cuando al mirar al este puedes distinguir una oveja de una cabra. Y el otro contestó: cuando al mirar al horizonte puedes distinguir un olivo de una higuera. Luego se volvieron hacia el sabio rabino y le hicieron la misma pregunta. Después de mucho reflexionar respondió: cuando al mirar al este puedes ver el rostro de una mujer o el de un hombre y decir: ella es mi hermana, él es mi hermano. Mis queridos amigos, puedo asegurarles que la luz de un nuevo día brilla más en nuestra vida cuando vemos y tratamos a nuestros semejantes con respeto y dignidad y como verdaderos hermanos y hermanas en Cristo. Durante su ministerio terrenal, Jesús ejemplificó ese principio de manera perfecta porque anduvo haciendo bienes a todas las personas, invitándolos a venir a Él y a participar de su bondad sin importar su origen, clase social o características culturales. El Salvador ministró, sanó y siempre estuvo atento a las necesidades de todas las personas, en especial de aquellas que en ese momento eran consideradas diferentes o eran menospreciados, excluidas, quizá por su pobreza, por su humildad y sencillez en la forma de vestir. El Salvador dice: no rechazó a nadie, sino que a todos trató con equidad y amor, porque los veía como sus hermanos y hermanas, hijos e hijas del mismo Padre. Que podamos seguir el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo, que no rechazó, que trató a todos con equidad y amor por igual a todos, porque los veía como sus hermanos y sus hermanas. ¡Qué maravilloso! Un Dios vernos a cada uno de nosotros como sus hermanos y hermanas. Una de las ocasiones más notables en que eso ocurrió fue cuando el Salvador viajó a Galilea, tomando a propósito la ruta que pasaba por Samaria. Repito esta parte: tomando a propósito la ruta que pasaba por Samaria. Jesús entonces decidió sentarse junto al pozo de Jacob a descansar. Mientras estaba allí, una mujer samaritana se acercó para llenar de agua su cántaro. En su omnisciencia, él le dijo: dame de beber. Ella se sorprendió que un judío le pidiera ayuda a una mujer samaritana y expresó su sorpresa diciendo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Pero Jesús, dejando a un lado las arraigadas tradiciones de animosidad entre samaritanos y judíos, ministró con amor a esa mujer, ayudándola a comprender quién en verdad era Él, es decir, el Mesías, que declararía todas las cosas y cuya venida ella estaba esperando.
El impacto de ese tierno ministerio hizo que la mujer corriera a la ciudad para anunciar a la gente lo que había sucedido, diciendo: ¿no será este el Cristo? Siento una profunda compasión por quienes han sido maltratados, menospreciados o perseguidos por personas insensibles y desconsideradas, porque durante mi vida he visto de cerca el dolor que las personas buenas sufren cuando las juzgan o rechazan por hablar, verse o vivir de manera diferente. Comparto ese sentimiento con el de Suárez. Yo también he visto y me ha causado mucha tristeza. Ay de los que tratan mal a sus hermanos por sus condiciones, por la forma de hablar, de verso o de vivir diferente, o por hablar mal. He escuchado como Dios no le bendice porque seguro ha pecado. No tiene por seguro es una pecadora o un pecador. ¿Qué estamos haciendo para ayudar a bendecir a esa familia si los tenemos? Es nuestro hermano, nuestra hermana en Cristo Jesús. Somos hijos e hijas de un mismo Padre Celestial, procreados de una misma Madre Celestial. No hay diferencia. No hay diferencia. Si Dios ha permitido que tengamos diferente color, diferente forma, hasta de caminar, de vestir o de hablar, es para probarnos los unos a los otros cuánto amor tengamos en el corazón. Pasemos la prueba del amor por nuestros hermanos y hermanas. Continúa diciendo: también siento verdadera tristeza en el corazón por aquellos cuya mente permanece ofuscada, cuya visión es limitada y cuyo corazón permanece endurecido por la creencia en la inferioridad de aquellos que son diferentes a ellos. Su visión limitada de los demás, de hecho, les impide ver quiénes son como hijos de Dios. Como han predicho los profetas, vivimos en tiempos peligrosos previos a la segunda venida del Salvador. El mundo en general está polarizado por fuertes divisiones que se acentúan con las tendencias raciales, políticas y socioeconómicas. Tales divisiones a veces terminan influyendo en la forma de pensar y actuar de las personas en relación con sus semejantes. Por esta razón, no es poco común ver que hay personas que califican de inferiores la forma de pensar, actuar y hablar de otras culturas, razas y etnias, utilizando ideas preconcebidas, erradas y a menudo sarcásticas, y generando actitudes de desprecio, indiferencia, falta de respeto, incluso prejuicio en contra de ellas. Tales actitudes tienen sus raíces en el orgullo, la arrogancia, la envidia y los celos, características de naturaleza carnal. Repito otra vez, porque me parece importante repetirla. Tales actitudes negativas tienen sus raíces en el orgullo, la arrogancia, la envidia y los celos, características de naturaleza carnal. Y nosotros sabemos que el hombre natural es enemigo de Dios. Debemos ser hombres y mujeres espirituales que son totalmente contrarias a los atributos semejantes a los de Cristo. Esa conducta es impropia para quienes se esfuerzan por llegar a ser sus discípulos verdaderos. Esa conducta es impropia para quienes no se esforzamos por llegar a ser discípulos verdaderos de Jesucristo.
De hecho, mis hermanos y hermanas, no hay lugar para pensamientos o actos prejuiciosos en la comunidad de los santos de los últimos días. Como hijos e hijas del convenio, podemos ayudar a eliminar ese tipo de comportamiento al ver las diferencias aparentes que existen entre nosotros con los ojos del Salvador y basándonos en lo que tenemos en común, es decir, nuestra identidad y afinidad divinas. Además, podemos esforzarnos por vernos reflejados en los sueños, esperanzas, tristezas y sufrimiento de nuestro prójimo. Como hijos de Dios, todos somos compañeros de viaje, iguales en nuestro estado imperfecto y en nuestra capacidad de crecer. Iguales en nuestro estado imperfecto y en nuestra capacidad de crecer. Se nos invita a caminar juntos, pacíficamente, con el corazón lleno de amor, hacia Dios y todos los hombres, y como señaló Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos. Sin malicia hacia nadie y con caridad para todos, era su lema. Sin malicia hacia nadie y con caridad para todos. ¿Han meditado en cómo el principio del respeto por la dignidad humana y la igualdad se demuestran mediante la manera sencilla en que nos vestimos en la casa del Señor? Todos vamos al templo unidos en un propósito y llenos del deseo de estar puros y santos por el Señor mismo, como sus amados hijos, hombres y mujeres de Dios, progenie de Cristo. Se nos da el privilegio de realizar las mismas ordenanzas, hacer los mismos convenios, comprometernos a vivir vidas más elevadas y santas y a recibir las mismas promesas eternas. Unidos en propósito, nos vemos unos a otros como nuevos ojos. Nos vemos unos a otros con nuevos ojos y en unidad celebramos nuestras diferencias como divinos hijos e hijas de Dios. Él nos dijo: hace poco ayudé a guiar a dignatarios y funcionarios gubernamentales en el programa de Puertas Abiertas del Templo de Brasilia, Brasil. Me detuve en el área de los vestidores con el vicepresidente de Brasil y conversamos sobre la ropa blanca que todos usamos en el templo. Le expliqué que el uso universal de ropa blanca simboliza que todos somos iguales ante Dios y que en el templo nuestra identidad no era la de vicepresidente de un país o la de líder de la iglesia, sino nuestra identidad eterna como hijos de un amoroso Padre Celestial. El río Iguazú fluye por el sur de Brasil. Lo que estamos viendo es el río Iguazú, un hermoso río. El río Iguazú fluye por el sur de Brasil y desemboca en una meseta que forma un sistema de cascadas conocidas mundialmente como las cataratas de Iguazú. Una de las creaciones más hermosas, impresionantes de Dios en la tierra, considerada una de las 7 maravillas del mundo. Un caudal colosal de agua confluye en un solo río y luego se separa formando cientos de cataratas incomparables. Metafóricamente hablando, este sistema fenomenal de cascadas es un reflejo de la familia de Dios en la tierra, porque compartimos el mismo origen y sustancia espirituales, derivados de nuestro legado y afinidad divinos. Sin embargo, cada uno de nosotros fluye en diferentes culturas, etnias y nacionalidades, con diferentes opiniones, experiencias y sentimientos. A pesar de eso, avanzamos como hijos de Dios y como hermanos y hermanas en Cristo, sin perder la conexión divina que nos hace un pueblo único y una comunidad querida. Qué hermosa comparación nos hace el Elder Suárez.
Veamos el río. Nuevamente. Y nos dice lo siguiente: mis queridos hermanos y hermanas, ruego que armonicemos nuestro corazón y mente con el conocimiento y testimonio de que todos somos iguales ante Dios, que todos estamos totalmente investidos con el mismo potencial y legado eternos, que disfrutemos más de la afinidad espiritual que existe entre nosotros y valoremos los diferentes atributos y variados dones que todos tenemos. Si así lo hacemos, les prometo, escuchemos la promesa de un apóstol del Señor Jesucristo. Si así lo hacemos, les prometo que fluiremos a nuestra propia manera, como el agua de las cataratas del Iguazú, sin perder nuestra divina conexión que nos identifica como un pueblo singular, los hijos e hijas de Cristo y herederos del reino de Dios. Y termina con este testimonio. Les testifico que si continuamos fluyendo de ese modo durante la vida terrenal, un nuevo día comenzará con una nueva luz que alumbrará nuestra vida e iluminará las maravillosas oportunidades de valorar más la diversidad creada por Dios entre sus hijos y ser más plenamente bendecidos por ella. Ciertamente nos convertiremos en instrumentos en sus manos para fomentar el respeto y la dignidad entre todos sus hijos e hijas de Dios. Dios vive. Jesús es el Salvador del mundo. El presidente Nelson es el profeta de Dios en nuestros días. Testifico de estas verdades en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Hago mías este testimonio del Elder Suárez también. Amén. ¿Qué principio nos enseñó el Elder Suárez? Nos enseñó una gran verdad y que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. No hay lugar para pensamientos o actos prejuiciosos en la comunidad de los santos. No hay lugar para ese tipo de pensamientos o actitudes prejuiciosas. Todos somos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Todos como hijos e hijas de Dios tenemos el potencial divino de regresar a vivir con nuestro Padre Celestial. Y solo regresaremos si guardamos todos los mandamientos y no andamos con actitudes que nos pueden hacer que no se nos abra las puertas de la vida eterna o la exaltación. Que podamos ser uno en Cristo, uno con nuestro Padre Celestial. Somos una familia de Dios. Tenemos un mismo Padre Celestial, una misma Madre Celestial. Todos somos hermanos y hermanas de Cristo Jesús. Y Él nos trató cuando vino a la tierra como sus hermanos y hermanas. Que podamos de igual manera nosotros tratar a nuestros hermanos y hermanas con mucho amor y respeto. Testifico que Dios vive, que Jesucristo es el Salvador y Redentor del mundo y nos ama. Lo declaro en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Realmente ha sido maravilloso estar
unos minutos con ustedes. El Señor viene pronto, estemos preparados. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom, mis queridos hermanos. Shalom. El Señor les bendiga. Cuídense. Shalom.